Buenas tardes. Hoy les hablo aquí desde la oficina de Fertiagro. Otras veces lo he hecho del campo, pero ahora voy a tocar lo concerniente al problema del incremento de los costos de los insumos agrícolas, especialmente el fertilizante, por esta coyuntura que vive el mundo actualmente debido a la escalada de los precios del petróleo, producto del conflicto armado que hay en el Oriente Medio, y las perspectivas que podemos tener nosotros a estas alturas en lo que es la agricultura. Como un país eminentemente agrícola, que dependemos mucho de la producción a nivel nacional, es importante mencionar, digamos, que la dependencia de la energía que se utiliza en los procesos productivos, de los derivados del petróleo, especialmente lo que es el diésel, la gasolina y todo lo concerniente a los fertilizantes, la plasticultura, está siendo afectada ya por el incremento excesivo de los precios de fertilizante. Por ejemplo, ahora se nos daba un precio de la urea, acaba de estar, antes del conflicto estaba la urea a un precio de 245 el quintal, ahora está rondando por los 300 quetzales, o sea, ha tenido un incremento bastante pronunciado, vamos a decir, que afecta demasiado a los agricultores de nuestro país y a la economía, y por ende, digamos, todo esto va a afectar, digamos, al consumidor a nivel nacional. Y bueno, esto no es solo problema de Guatemala, sino es del mundo entero. La realidad es que la dependencia de los derivados del petróleo y no buscar fuentes alternativas, por ejemplo, la energía solar, especialmente como para el bombeo en los pozos que se utilizan en la agricultura, nos está afectando mucho. También quiero mencionarles que desde hace muchos años, pues esto no es nuevo, los análisis de suelo han estado a la orden del agricultor, pero desafortunadamente no han creído en ellos o no se les ha podido explicar qué son y qué beneficio les puede traer en cuanto al manejo de sus cultivos y en relación a los costos de producción. Fertiagro es la empresa que fundé hace 15 años. Bueno, de trabajar en el campo tengo más de 40 años, pero me he dedicado los últimos 15 años a, a formular, a producir fertilizantes hidrosolubles granulados y también foliares, los fertilizantes foliares, como un complemento a los granulados. Entonces, venimos y hablamos hoy en día del problema grave en que está el agricultor, porque este incremento de los fertilizantes significa mucho. Y significa mucho también por la falta de educación que tenemos en el sector agrícola, de poder contar con los análisis de suelo y agua, que son el fundamento de todo programa de nutrición vegetal. Yo he trabajado ya hace varios años sobre este tema y les puedo decir que tengo resultados prácticamente de análisis de suelo de diferentes regiones del país, diferentes cultivos. Y me doy cuenta, digamos, en el caso de acá de la zona, por ejemplo, aquí tengo unos análisis de suelo para una finca dedicada al cultivo del ejote de exportación. Y también se exporta arveja china, arveja dulce y arveja de grano. Hay producción
de jote y hay producción también de lotín. Ellos tuvieron la amabilidad de recibirme un día para poderles platicar de lo que son los programas de nutrición en función de los análisis de suelo y pues aceptaron la oferta que les llevaba de poder analizar sus suelos, poder analizar sus aguas para poder formular de acuerdo al cultivo, a sus etapas fenológicas y a las condiciones, o sea, los niveles que presentan los suelos de nutrientes. Pero aparte de eso también hay análisis de agua. Muchas veces por desconocer la química del agua que utilizamos en la agricultura, no nos damos cuenta de los niveles de microelementos, por ejemplo, de boro, de zinc, que traen en el agua y que no necesitamos aplicar adicionalmente. Y por otra parte, también los análisis de suelo reflejan muchos problemas, como el caso del pH del agua, la dureza de las aguas, la alcalinidad del agua, que puede afectar en sí y muy significativamente los rendimientos de los cultivos a los que nos dedicamos. En esta empresa de fertilizantes que está en Monjas, Jalapa, también tuvimos la oportunidad de poder revisar los análisis de suelo que ellos tienen en varios lotes de la finca. Y estábamos viendo, digamos, casos muy severos en cuanto a la relación que hay entre las bases del suelo, que le llamamos nosotros, que está refiriéndose al calcio, en relación al magnesio y en relación al potasio. En estos suelos estábamos viendo nosotros una concentración en partes por millón de potasio de 887 partes por millón, que esto equivale prácticamente a 1.600 kilogramos de potasio, es una cantidad grande, de 5.000, arriba de 5.000 de calcio y más de 1.000 partes por millón de magnesio. Esto es increíble. Y podíamos contar, digamos, nosotros con los programas que ellos manejaban, aplicando sulfato de magnesio, incrementando más el nivel. Y el problema que nos presenta la relación de estas bases del suelo es que si no mantienen un equilibrio entre el calcio hacia el potasio y hacia el magnesio, ellos mismos se bloquean. Y las funciones que cumplen estos tres elementos son vitales. Tenemos, por ejemplo, que la mejor relación, la más adecuada que podíamos encontrar en el suelo, ¿no?, es por 10 partes de calcio, tendríamos que tener una de potasio y 3 de magnesio. En este caso, nosotros estamos viendo una relación donde el magnesio prácticamente domina el calcio y domina el potasio. Y el programa que se está efectuando acá estaba basado, mejor dicho, en aplicaciones abundantes de magnesio, no así de calcio. Y esto nos permitió a nosotros hacer un programa en donde pudiéramos balancear estas bases y proporcionarle al cultivo la oportunidad de poder absorber más calcio y más potasio. El cultivo del ejote es un cultivo muy exigente en calcio, bien, en todos los nutrientes, o sea que es una planta requiere de muchos nutrientes, de 16 nutrientes específicamente, y en este caso pues el calcio, el potasio y el magnesio juegan papeles muy importantes en la nutrición de las plantas. Por ejemplo, el calcio es parte fundamental de las paredes celulares en hojas, tallos, flores, frutos, que le da consistencia.
El potasio tiene muchas funciones enzimáticas específicamente, y también una es la osmorregulación en la transpiración, o sea, es osmorregulador. Esto quiere decir que regula la salida de agua de las plantas y tiene que ver con el riego. Las cantidades de agua que se dan a veces son excesivas o también son insuficientes. Y entonces cuando una planta entra en condiciones, digamos, de una humedad insuficiente, el potasio hace que las células de guarda en los estomas se cierren y la planta pueda transpirar menos, para que la reserva de agua que hay en el suelo nos pueda permitir, digamos, tener, digamos, nosotros una mejor distribución durante el ciclo del cultivo. Pues bien, esto nos hizo llevar, digamos, a formular, acá en este caso, a proporcionar más calcio que magnesio. Magnesio no se aplicó, no se está aplicando, y los rendimientos en arvejas son bastante importantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tenemos una crisis como la actual, si incrementamos los precios de los fertilizantes por el efecto del petróleo, entonces vamos a tener un problema serio con los costos. Pero por ignorar las cantidades que tenemos, lo incrementamos más. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Manejar nuestro programa de nutrición en función de los niveles que tenemos en el suelo. Esto haría que, digamos, en lugar de aplicar fósforo, que hemos encontrado en estos análisis de suelo también, lotes con un alto contenido de fósforo, y estamos aplicando fósforo, uno de los elementos más caros, entonces vamos a tener nosotros un incremento innecesariamente. ¿Y qué va a pasar? Nuestras utilidades se nos van a venir para abajo. También en el caso del nitrógeno, cuando lo analizamos, los contenidos de nitrógeno en forma de nitrato, de amonio, teníamos que hacer un análisis bastante exhaustivo para ver cuál de las dos formas de nitrógeno puede ser la más preferida por la planta. El manejo también de la acidez del suelo, la alcalinidad del agua, nos va a producir serios problemas si no contamos con análisis de agua. Entonces, la realidad es que en Guatemala un pequeño porcentaje de fincas o de agricultores, productores de hortalizas, donde los costos hay hortalizas como el caso del tomate, el chile, están arriba de los 150,000 quetzales. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esto, pues vamos a seguir incrementando nuestros costos. La realidad es que Fertiagro se dedica exclusivamente, tenemos varios años de estar trabajando con varios agricultores, con algunas empresas, en analizar sus suelos y sus aguas para poder hacer que este productor use eficientemente su suelo, ¿no? Entonces también la otra es la parte física, el tipo de textura que se tenga para poder manejar el agua, el riego, y para poder manejar los nutrientes, tipo el potasio. Cuando hay necesidad de aplicar el potasio, pues se necesita fraccionar en suelos arenosos las aplicaciones, porque se lava muy fácilmente en el suelo. Entonces la idea es que estos análisis de suelo nos permitan a nosotros hacer este tipo de balance, no solo en calcio, magnesio, sino también en fósforo y nitrógeno. Aparte de el azufre, el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro y el molibdeno. Estos son los elementos que principalmente consumen los cultivos en diferentes cantidades. Va a depender del tipo de cultivo y también va a depender de las variedades. Entre el mismo cultivo a diferentes variedades, pues hay demandas también distintas. Entonces acá lo que les quería resaltar yo es que hay una oportunidad para enfrentar esta crisis de los fertilizantes manejando mejor los programas de nutrición. Esa es la única salida que tenemos, porque
Hay que producir para comer, hay que producir para vivir. Guatemala necesita de la agricultura, de los agricultores, pero necesitamos apoyarlos en este sentido con asistencia técnica. Vamos a enseñar, por ahí hay un video que saqué en una finca de arveja y de jote con resultados bastante interesantes. Los vamos a estar compartiendo aquí por los medios estos y pues estamos a la orden de cualquier agricultor, cualquier empresa que quiera nuestros servicios de asistencia técnica, porque nosotros vamos más a la asistencia técnica, al consejo, antes que a la venta, porque la venta viene después y es una venta muy profesional. Así es que desde acá mi nombre es César Augusto Palma Espina, les saludo y les deseo lo mejor.